Buenas tardes, yo soy Pavich Herrera y me acompaña la ex magistrada Edna Lorena Hernández Granados. Vamos a hacer un video en el que vamos a hablar todos los días de temas generales de interés judicial. Hoy en específico vamos a hablar del primer acuerdo que hizo el órgano de administración judicial, un acuerdo que tituló Mensaje al pueblo de México y a las instituciones del Estado mexicano. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Pavich, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí muy contenta de empezar esta serie de videos hablando de temas de interés judicial y todo lo que se relacione con esto. Así que empecemos con este primer publicado que hace el órgano de administración judicial, denominado, como bien dijiste, Mensaje al pueblo de México y a las instituciones del Estado mexicano. ¿Quieres que empiece? Muy bien. Y no sé si ha tenido oportunidad de ver algo en específico, pero le puedo leer un poquito de lo que se trata. Básicamente es, como su nombre dice, es un simple mensaje, pero es un mensaje que tiene muchísimos aspectos que en lo personal considero nos puede ayudar a obligar al órgano de administración judicial a que sea transparente, a que cree un mejor poder judicial, porque actualmente está destruido, está deshecho. Entonces, con algunos puntos que pusieron ahí en ese acuerdo, creo que nos da un margen para como sociedad empezar a exigirles que hagan las cosas bien, o sea, que no solo nos den palabrerías, sino que nos hagan las cosas, sino que hagan las cosas bien. Ahora, si gusta, puede ir leyendo algunas partes del acuerdo y lo que le parezca interesante o algo, podemos hacer una anotación. Claro que sí, y sobre todo para que la gente que nos está escuchando vaya con nosotros en la lectura del mismo y de forma rápida lo vamos a realizar. El primer párrafo refiere: la reforma constitucional del Poder Judicial modificó el diseño y la estructura de sus órganos administrativos con el objetivo, esta es la parte importante, con el objetivo de garantizar su autonomía, independencia y especialidad técnica. Y este es un punto en el que estoy totalmente en desacuerdo, completamente en desacuerdo. La reforma constitucional del Poder Judicial jamás tiene como objetivo garantizar autonomía, independencia y mucho menos especialidad técnica para jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. Ahí yo estoy de acuerdo completamente con usted también. Ahora, lo interesante aquí es de que ellos meten estos principios, claros en el que dice, hay que garantizar la autonomía, hay que garantizar la independencia y la especialidad técnica. Entonces creo que aquí, como ciudadanos, tenemos que exigir, tenemos que velar porque nos den verdaderamente ese órgano de administración judicial, nos dé procedimientos claros para garantizar esas cuestiones, para garantizar esa autonomía, esa independencia y esa especialidad. Porque lo que tenemos actualmente fue un desastre en elección, no sabemos quiénes quedaron, el propio órgano de administración judicial no sabe quién quedó como juez, está pidiendo, por favor, infórmame quién es el juez. Obviamente no nos puede garantizar autonomía, no sabemos si las personas tienen intereses partidistas o no, no sabemos si tienen que ver con crimen organizado, no sabemos nada porque ni siquiera el órgano de administración judicial lo sabe, les está pidiendo la información a ellos, ¿no? No podemos saber si son independientes porque precisamente no sabemos quiénes son, no sabemos si tienen el conocimiento suficiente para identificar argumentos falaces o si van a caer rápidamente en estrategias que los haga ir de un lado a otro fácilmente sin conocer la ley, la justicia. No lo sabemos. No sabemos si forman, como dijimos, parte de un partido o están inmersos en la política también, que parece que todos, porque tuvieron que hacer campaña.
Y por último, no sabemos la especialidad técnica. Entonces creo que aquí, con estos principios que ellos dicen que se va a buscar, pues nosotros tenemos que estar vigilando todo el tiempo, pidiendo, oye, a ver, ¿cómo estás garantizando la autonomía? ¿Qué hiciste para que los jueces sean autónomos? Demuéstramelo a mí como ciudadano. Pienso por decir algo. No sé No, qué. ya, no, pero ya de inicio la autonomía no la tienen porque definitivamente vienen la mayoría de parte de unos acordeones. Entonces la autonomía y la independencia cae por su propio peso porque ya vienen subsidiados de una designación, no de una elección, de una designación de Estado. Y eso ya en sí mismo les impide considerarlos para la mayoría de la población, considerarlos como jueces o magistrados independientes. Ese va a ser un objetivo casi imposible para el órgano de administración de justicia. O sea, ya viene manchado, como decían, ya es una manzana podrida, que es muy difícil que vayan a poder demostrar, ni siquiera con el propio trabajo pueden demostrar esa independencia, porque de origen ya viene contaminado. Es verdad, o sea, es muy difícil iniciar algo que tiene sus fundamentos podridos o iniciar a construir arriba de algo que no tiene una base sólida. Imaginemos, o sea, digamos que alguien construye su casa con madera podrida y empieza a hacer su casa. Es difícil hacerla resistente y bonita una vez que ya inició todo podrido. Lo ideal Sí, hubiera ya, sido ya en iniciar sí con mismo el va a ser una fundamento. tarea. Así es. Así es. Entonces, Como cuando nosotros estábamos en funciones, ahí se nos exigía garantizar nuestra autonomía y nuestra independencia porque estábamos vigilados éticamente, jurídicamente y disciplinariamente para que no tuviéramos vínculos de interés ni conflictos de interés casi con nadie, porque podríamos ser sujetos de procedimientos administrativos. no, hombre, Y y lo de la disciplina era lo de menos. O sea, el ser juez era un honor porque se había llegado a esas alturas después de una carrera de esfuerzo, una carrera de años de experiencia, años de aprendizaje, y todos los compañeros podían ver cómo iba creciendo personalmente y laboralmente y profesionalmente. Entonces, cuando llegabas, tenía lógica. Decía, ah, pues sí, ha trabajado toda su vida en eso. Y aquí aparecen mágicamente personas que en principio no estaría mal, salvo que no tenemos ninguna idea como sociedad. Primero fueron electos, ¿no? Entonces, los elegimos los ciudadanos. No tenemos ni idea quién los eligió porque los ciudadanos no fueron. Fue el acordeón, como ya todos sabemos, el acordeón, que por cierto hoy se dijo en algunos medios que fue hecho por la propia Secretaría de Bienestar, que fue el que pagó. sí, Entonces ahí habla sí, que así es. la independencia, la La revista autonomía, Proceso, la revista Proceso fue la que hizo ese reportaje. y si eso es verdad, es terrible, o sea, terrible, más rayitas al tigre. Pero bueno, y ese es solo el primer párrafo, o sea, es Ahora, tan... déjame decirte algo. Déjame interrumpirte tantito para comentarte. Esto de la independencia significa que no vas a estarte presentando con personas que pueden ser sujetas de alguna controversia judicial, que pueden ser partes en el juicio. Y justo hoy también en redes estaba publicándose que, porque el órgano de administración va a vigilar también entre ellos, parece ser a la Suprema Corte, o sea, ya es el que vigila a todos los entes, y había algunas ministras que parece que estaban en reuniones con políticos, y entonces esta independencia judicial, ¿cómo se va a sostener? ¿Van a criticarlas? ¿Van a vigilarlos al presidente de la Corte, a las ministras, que no estén saludando todas las mañanas a todo mundo, porque no sé si saludan entre esas personas a posibles quejosos de juicios? Eso es súper interesante, pero además, si usted, como si leemos este propio acuerdo, si seguimos leyéndolo, vamos a ver que ni siquiera queda claro que ese órgano de administración judicial tenga algún tipo de vigilancia frente a los jueces, ministros, magistrados y jueces. O sea,
Aquí se van a empezar a enfocar a una función única, básicamente, dicen única. Como que no supieron qué poner en el acuerdo y empezaron a poner de garantizar autonomía, independencia y especialidad técnica, pero luego lo van enfocando y lo van haciendo más pequeño a únicamente cuidar el gasto. Y se van a limitar mucho a eso, al gasto. Ni siquiera van a hablar ya de vigilar a los jueces, vigilar que se haga justicia, sino que se van a limitar, que se gaste bien. Cosa que el Poder Judicial siempre ha hecho. Por eso ha tenido las auditorías y ese ha salido limpio, ¿no? A diferencia de otros lugares. Pero bueno, me imagino que eso va a cambiar a partir de ahorita. No sé, no sabemos. Pero si quiere, si damos paso al párrafo segundo, vamos a poder ver más o menos eso. ¿Lo leo? Bueno, si usted gusta, ¿quiere que lo lea yo? Sí, por favor. Bueno, dice el párrafo segundo, nomás para los que no lo tienen a la mano, dice, hemos iniciado una nueva etapa en la vida del Poder Judicial de la Federación, con la instalación del órgano de administración judicial. O sea, para empezar, suena aquí como que ellos lo instalaron, como que ellos hicieron el órgano de administración judicial, y es parte porque la redacción que tienen está horrible, ¿no? Pero bueno, digamos que... No, y aparte son los últimos que perdóname, pero son los últimos que se integraron y dicen que con ellos se inicia el nuevo Poder Judicial. O sea, ya estaban elegidos los jueces, los magistrados, son los últimos que fueron nombrados y resulta que con ellos se inicia la nueva etapa del Poder Judicial de la Federación. Y también al vapor, o sea, a las 12 horas en la madrugada, o sea, el último minuto, todo es al vapor. Pero bueno, continuando con el acuerdo, dice ese párrafo, hemos iniciado una nueva etapa en la vida del Poder Judicial de la Federación con la instalación del órgano de administración judicial. Lo hacemos conscientes de la enorme responsabilidad que ello representa, no solo frente a quienes integramos el Poder Judicial, sino también a la sociedad mexicana que legítimamente demanda instituciones sólidas, transparentes y cercanas a la ciudadanía. Sí, la ciudadanía quería esas instituciones sólidas, destruyeron a la institución más sólida que teníamos, pienso yo, aquella que brindaba más transparencia con sus sentencias, mejorable en muchos aspectos, pero no en contrapeso, ¿no? Y que era el contrapeso de la vida pública. Así es, así es. Entonces, bueno, por ahí va, ahí se va haciendo este acuerdo que es, insisto, muy pequeño. Y aquí es donde empiezo a ver yo que se limita la facultad del órgano de administración judicial a vigilar el dinero, dice. El órgano de administración judicial nace con una misión clara: asegurar que los recursos públicos confiados al Poder Judicial se manejen con eficiencia, honradez y absoluta transparencia. Dice, cada decisión que adoptemos estará guiada por el principio irrenunciable de hacer buen uso de los recursos, hacer del buen uso de los recursos un pilar que fortalezca la impartición de justicia en México. Entonces, siento que aquí empiezan a limitar las enormes funciones que tenía el Consejo de la Judicatura Federal para hacerlo un mero administrador de dinero. ¿Cómo se va a gastar? ¿Qué va a gastar el Poder Judicial? Y me imagino que esto va a tener que ver con los siguientes acuerdos que ya tenemos, en los que ajusta salarios. Y tal vez popularmente se vea bien, pero no tiene nada que ver con transparencia. No nos deja nada claro cómo eso va a mejorar la transparencia. No nos deja nada claro cómo va a mejorar la autonomía del Poder Judicial, la independencia y la especialidad técnica, que dice que esos son sus principios. Se empieza a ir por el dinero. No sé qué opinión tenga de este acuerdo, si quiera hasta el momento agregar alguna cosa. Sí, claro, es que hacen parecer como si a partir de este órgano que fue totalmente designado tanto por presidencia como por el Senado y por las partes que los designan, que ni siquiera fueron electos por el pueblo ellos, que es lo que supuestamente legitima a estos nuevos jueces y magistrados al Poder Judicial.
Ellos ni siquiera, ellos son totalmente designados arbitrariamente y políticamente y por intereses personalísimos. Y ellos son los que le van a dar la transparencia al Poder Judicial Federal. O sea, lo que era el Consejo de la Judicatura, todo un órgano distribuido y designado igual por los tres poderes y bajo una supervisión estricta de todos los magistrados y jueces al mismo tiempo de la propia Suprema Corte, en donde se demostró que no hubo ninguna distracción de pesos ni centavos para algo que no fuera la función estricta del servicio público de la Administración de Justicia. No se descubrió ninguna cuestión incorrecta en todo el manejo que se hizo de los dineros. Y no obstante eso, es este órgano que no está ni siquiera bajo la directriz del populismo de que fuiste electo por el pueblo. No traen esa legitimación de haber sido electos por el pueblo. Y son ellos los que van a garantizar que se manejen los recursos económicos con eficiencia, honradez y absoluta transparencia. Pero ni siquiera desde la designación hay absoluta transparencia respecto a ellos. Sí, bastante interesante. O sea, ni siquiera ellos no fueron. Decían que la única forma de generar democracia era si el pueblo votaba, ¿verdad? Al final no votó nadie, votó un grupo votó el 9 de 10. Y aparte ellos ni siquiera ni siquiera fueron propuestos para que la ciudadanía los eligiera, ¿no? Y van a velar porque todos los que sí fueron electos funcionen bien. Por el pueblo. O sea, caray, todos los que fueron electos por el pueblo, que ya el pueblo los designó, supuestamente 9 de 100 los designaron, que no fue nada, pero ahora estas personas que no fueron electas democráticamente, supuestamente así lo han dicho y lo han gritado, son los que los van a vigilar, los que los van a sancionar, los que los van a fiscalizar. Y el dinero del pueblo nuestro para un buen ejercicio de la administración, gente que no fue electa por el pueblo es la que lo va a hacer. No, esto es un contrasentido completamente. Sí, es un contrasentido. Además, por ejemplo, estaba investigando quiénes formaban parte de este órgano. Digo, porque me resultan muchos nuevos, ¿no? Y por ejemplo, uno es Néstor Vargas. Y luego dice, era el representante de Sheinbaum en el órgano, bueno, es el representante de Sheinbaum y está en el órgano del Poder Ejecutivo de Administración Judicial. Actualmente. Dicen que fue el consejero jurídico cuando ella era jefa de gobierno, ¿no? Así y debe ser un poder independiente, o sea, ellos pretenden hacer un poder independiente salido de personas que no fueron electas por la gente, por el pueblo bueno y sabio, ¿no? Que no eligió a estas personas, los pusieron ahí. Y resulta que tienen vínculos directos políticos con el Poder Ejecutivo, para empezar. Y aparte con Morena, pero con el Poder Ejecutivo, o sea, de contrapeso, pues parece que no tiene nada, ¿no? Es que vienen a hacer la misma constitución que era el Consejo de la Judicatura, la misma, se distribuyeron igual en las mismas comisiones, comisión de disciplina, bueno, ahora no de disciplina, comisión de administración, de carrera judicial, es el mismo Consejo de la Judicatura con otro nombre. Así era elegido el Consejo de la Judicatura. Inclusive todavía aparece como Consejo de la Judicatura en su página, o sea, así de lento va que todavía está como Consejo de la Judicatura en internet, ¿no? Así es. Entonces, no, esto es una simulación. Esto ya existía, esto es el Consejo de la Judicatura con otro nombre. Es como cuando a la Procuraduría le cambiaron por Fiscalía y ya con eso supuestamente limpian toda la corrupción que hubiera ahí adentro. Y aquí no podrían haberle cambiado Poder Judicial Federal porque es un poder constituido. Pero al Consejo de la Judicatura abruptamente lo extinguen, pero nada más de nombre, porque vuelve a ser la misma condición política de tener parte poder ejecutivo, poder legislativo y pues poder judicial no hubo porque pues se integró. Entonces el poder judicial aquí no aparece, salvo una magistrada que está aquí en esta situación, pero que el 1 de septiembre dejaba de ser magistrada, si no me equivoco. Entonces, es la única situación que hubiera del anterior Poder Judicial, pero no porque viniera designada por el Poder Judicial, sino quizás también por quienes estuvieron en ese comité de presidencia
dado que trabajó en la Suprema Corte con quien había sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, hombre, Entonces, es interesante, ¿no? ¿quiénes son estas personas? Pues son entes políticos completamente que van a cuidar los intereses del poder que los está poniendo en ese. Hay otra, hay una que se llama Surit Berenice Romero, y puede encontrar algo googleé su nombre porque me salen las, no sé que no se trata de personas que estaban dentro del Poder Judicial como tal, entonces es necesario para mí investigar dónde vienen para empezar a ver si hay independencia. Para todo, eso dice transparencia. Ajá, si hay transparencia, si hay todo eso, porque ni ellos saben si lo hay, ¿no? Sí, no, es obligación de todos los mexicanos, tú, yo y todos los mexicanos, revisar quiénes son estas personas que supuestamente ahora nos van a garantizar un nuevo Poder Judicial Federal. Sí, y ya, por ejemplo, ya fallamos ahí con Néstor, ¿no? O sea, Néstor ya vimos que tiene vínculos políticos, está con Sheinbaum, por lo menos pertenecía al Poder Ejecutivo y de ahí ya está en el Judicial y entonces parece que aquí ya tenemos un vínculo. Pero también con Surit Berenice Romero Domínguez, también ella, inclusive la foto que aparece ahí sale en las mañaneras, entonces obviamente pertenece a ella, fue la titular de la Subprocuraduría de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor. Básicamente es lo único que sale, también sale que estuvo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de su cargo dice abogada y política mexicana. Ahora, lo decimos así tan simple porque nadie sabe bien, nadie puede seguir todos los filtros que pasaron para estar en estos cargos, ¿no? Porque no hubo filtros. Entonces lo único que sabemos es que estas personas aparecieron desde que se destruyó el Poder Judicial y las meten como una parte de vínculo entre el Poder Ejecutivo y el judicial. O sea, difícil saber si esto va a traer independencia o transparencia. Más bien, para mí es fácil saber que no, pero difícil estar seguros de que van a cumplir con esos principios que ellos pusieron en su acuerdo, ¿no? Sí, porque, a ver, vamos a suponer esta persona de la que estás hablando, que la página refiere que trabajó a designación de López Obrador, de la secretaria en ese momento de la Procuraduría Federal del Consumidor, y si así es, ¿cómo puedes asumirte como independiente del Poder Ejecutivo si has laborado hasta el último momento en el Poder Ejecutivo para pasar? Ese fue tu vínculo, tu sine qua non para llegar ahora como órgano de administración. Si no hubieras estado en ninguno de esos cargos políticos con presidencia de la República, no estarías ahí en el órgano de administración. O sea, tuviste que tener un vínculo político para poder estar en este cargo. Y entonces, ni siquiera pasaron. Por ejemplo, aquí encontré una noticia también de SDP Noticias y luego pues tratando de ver quién es Catalina Ramírez Hernández, que es otra integrante ahí. Y luego está demasiado chistoso porque dice, por ejemplo, ¿quién es Catalina Ramírez Hernández? Y luego no dice nada, bueno, dice, va a ser un integrante del órgano de administración judicial. Ok, sí, pero ¿quién es? No sabemos. Y luego dice, ¿qué edad tiene Catalina Hernández? Dice, no sabemos porque no hay ningún registro público. Bueno, por lo menos ellos no lo encontraron, ¿no? Dice, por lo que se trata de un dato privado. Así pone. ¿Quién es el esposo de Catalina Ramírez Hernández? Dice, es privado también. Y esta información no ha sido revelada por el órgano de administración judicial. Ok, y luego te siguen así, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Pues no sabemos. ¿Qué estudió Catalina? Y luego dice, en su currículum es consejera nacional de los pueblos indígenas en el municipio de Huejutla, Oaxaca. Ok, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, ¿cómo puede ser que queremos un poder judicial profesional y terminamos
con personas que no han estado analizando amparos, que no han estado analizando juicios todo el tiempo y que su carrera y experiencia ha sido demostrada. Es lo que no entiendo, cómo terminamos con personas con dudosa capacidad. Puede ser que la tengan, lo que pasa es que nadie la sabe. Y como nadie la sabe, es dudosa. Nosotros debemos, como ciudadanos, debemos tener certeza de lo que está pasando, y con ese órgano de administración judicial no tenemos certeza de nada, de nada. Y bueno, dice, ¿en qué ha trabajado Catalina Ramírez Hernández? Dice, cuenta experiencia como docente. ¿Es maestra? ¿Qué tiene que ver esto para esa categoría de maestras en los pueblos indígenas? Aquí como administrar el órgano de servicio público consistente en administrar la justicia al pueblo de México es un órgano de especialidad técnica, como lo dijeron en su primer párrafo, y ellos mismos son incongruentes. ¿Cómo vas a garantizarle una especialidad técnica y pones personas que carecen de la misma para revisar? ¿Cómo va a ir a un examen médico de los médicos, de doctores, de oncólogos, diríamos, una persona maestra de los pueblos indígenas? No podemos. Ni no, hombre, le ponen. La actual funcionaria, dice, fue maestra, y luego dice, la actual funcionaria del Poder Judicial estuvo presente en actos políticos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya tenemos dos. Tenemos a Néstor, ya tenemos a Turit Berenice, que también venía del Poder Ejecutivo, y ahora tenemos también a Catalina Ramírez Hernández, y lo dice, estuvo presente en actos políticos con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, para promover la reforma política. Entonces, ¿cuál es la relación? Pues la lógica nos lleva a que los dos vienen. Nada, no tiene relación, la metieron para es un puesto político. Pero, absolutamente, lo mismo que pasa con el presidente de la Corte. Oye, terrible esto, y para mí es sorprendente porque lo estoy investigando apenas ahorita. Y wow, o sea, la destrucción que se hizo del Poder Judicial fue tremenda. Pero es tan fácil ligar que esto perdió contrapeso, o sea, simplemente viendo las personas que metían. Por ejemplo, tú has estado trabajando en el Centro Universitario Vasco de Quiroga. ¿Qué tiene que ver con la impartición de justicia? Nada. Y ha estado trabajando en la Escuela Superior Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy loable todo eso, pero para lo que se corresponde. O sea, que tú estás llevando tus estudios. Yo, como muchos de mis compañeros también ya retirados, magistrados y jueces, nos especializamos en el Servicio Público de Administración de Justicia para brindar un excelente servicio de administración de justicia, por lo menos hacerlo. Sí, o sea, porque una cosa... Exactamente, o sea, una cosa es... Exacto, sí. A mí me preocupa porque no está de docente, está en otro cargo completamente diferente del que parece que es nuevo para ella. Del que por lo menos, como tiene privada todas las cosas, de lo que se advierte aquí es que no va relacionado lo que ella ha hecho toda su vida con lo que tiene que hacer ahora. Y como ciudadanos necesitamos experiencia y necesitamos personas con capacidad. Porque las hay. O sea, no estamos hablando aquí de ciencia, cohetes, energía nuclear, algo del que, digamos, México no tiene tanta preparación. Estamos hablando del Poder Judicial que se encarga de impartir justicia, donde tenemos ya cientos, miles de jueces preparados para hacerlo. Entonces, hay personas que lo podían hacer. También ni siquiera se ve que sea una administradora o que tenga que ver con algo de finanzas para decir, no ha impartido justicia, pero tiene que ver con las finanzas, que es una de las funciones. No parece que sea una persona idónea para este pueblo. No parece porque no nos enseñan nada, O sea, nada, está privado. Primero el oscurantismo
en las páginas, porque quizás no tenía, y perdón por lo que voy a decir, pero quizás no había una currícula que pudieran manejar en redes, y no había una trayectoria que respaldara para la crítica que iba a haber de todos los mexicanos que nos interesa esta transparencia, que supuestamente es por lo que destruyeron al Poder Judicial, porque lo iban a hacer una cuestión tan perfecta, porque se le ocurrió a López Obrador un día, voy a destruir el Poder Judicial, porque de aquí en adelante va a ser un nuevo Poder Judicial. Y esto es lo que nos están dando. Esta es Sí, no. el objetivo materializado de aquella mañana en que se le ocurrió a aquel señor decir que por él se iba a mejorar el Poder Judicial. Se fue, y los que lo implementan ni siquiera establecen un plan de trabajo para escoger a los mejores elementos para cuidar los dineros, porque el hecho de que seas de los pueblos indígenas ni te garantiza un mejor desempeño como presidente de la Corte, ni te garantiza una fiscalización y transparencia en los recursos de dinero dentro del órgano de administración. No, completamente. No es que eso es verdad, o sea, no tiene nada que ver, no, insisto, cada quien en su ramo. Yo no podría decir, voy a ir a verificar, a administrar los pueblos indígenas, porque de lo que ellos hacen tengo un conocimiento limitado a mi conocimiento, a lo básico, me explico, o sea, no puedo conocerlo como ellos lo conocen de adentro. Entonces, yo no podría pensar. Yo tampoco podría, como bien lo dices, en honestidad intelectual, yo desconocería qué sería manejar un instituto de pueblos indígenas. Sí, habiendo tantas diferencias, definitivamente es algo que está fuera de mis capacidades. Como las de ella, se ve por lo que la experiencia que tiene en impartir justicia, en administrar el dinero del Poder Judicial. No parece que tenga esa experiencia. Si la tiene, el problema es que no lo va a demostrar a futuro. O sea, no hay forma de que nosotros digamos, no, a ver, enséñamelo antes, o sea, antes de obtener el puesto. Necesito saber si tiene las capacidades. No voy a probar con la vida de los ciudadanos, no voy a probar con la justicia de los ciudadanos. Es algo que debía saber antes. Y aquí no, todo va a ser a futuro. O sea, como puede funcionar, puede no funcionar. Que parece que no, porque no hay las herramientas. Esa curva de aprendizaje, como lo que la ministra Batres, el propio ministro Lainez dijo, tiene 36 asuntos rezagados. Esa curva de aprendizaje ahora va a ser para estas personas que integran el órgano de administración cuando el 1 de septiembre empiezan a ganar su dinero, y el 1 de septiembre, como van a ganar su sueldo, tendrían que empezar a dar resultados garantizándonos una trayectoria previa a los mexicanos, porque ellos fueron designados, ellos no fueron electos por el pueblo. Por lo tanto, tenían la obligación de haber escogido los mejores elementos. Claro, no populistas, porque ni siquiera. Y van a tener que justificar, porque el Poder Judicial lo que hacía para legitimarse era justificar con argumentos y pruebas los fallos, ¿no? Entonces, aquí, al no haber sido electos democráticamente, que nadie lo fue, en realidad, pero al no haber sido electos democráticamente, tienen esa doble carga de que tenía el Poder Judicial de antes, de demostrar con argumentos y demostrar con pruebas por qué merecen ese cargo. Y en principio no está demostrado. Entonces, qué miedo el comenzar así una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que parece más bien una etapa vieja de los años 70, 60, por ahí, en las que no había contrapeso. Pero bueno, digámosle, en comenzar una etapa que México ya había vivido, pero recomenzado, por así decirlo. O sea, sí, o sea, solamente porque fue un capricho de que se cambiara todo para venir a hacerlo igual. Esto es lo mismo que el Consejo de la Judicatura. Si nomás querían designar nuevas personas, pues los hubieran designado. Eso es el mismo Consejo de la Judicatura. Están agrupados en las mismas comisiones. O sea, no tenía caso el gasto que se realizó por parte de los recursos financieros de nuestro país para llegar a esto mismo, y sin la calidad y el respaldo de estas personas para poder llevar a cabo la función. Sí, no, y desde ahí comenzamos, o sea, desde la parte en la que
se gastó, que era la función que tiene este órgano de administración es cuidar el gasto, ¿no? Sí. Pues se gastó muchísimo más que si no lo hubiéramos hecho. Dinero, se gastó muchísimo. Bueno, pero con esto creo que vamos a tener mucho que hablar y vamos a tener videos. Pero falta el último. José Alberto Gallegos. No sé, ni lo quise ya buscar porque me quedó claro que los otros ya estaban. Pero a ver, vamos a buscarlo pues. Pues sí, para que no sea. Dice titular de la Unidad de Administración y Finanzas del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Pues, no, hombre, no tiene nada que ver este vato con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, con el presidente, con la presidenta, no tiene nada que ver, por lo que veo. O sea, son puestos. Pues qué difícil comenzar así. Puestos políticos a quienes le sirvieron al Poder Ejecutivo y que ahora vigilarán supuestamente que el Poder Judicial no haga mal recurso, pero si es el propio Poder Judicial de ellos ahora. O sea, ¿qué van a vigilar? Hubieran entrado a vigilar supuestamente el nuestro, el que supuestamente dispersaba dinero, pero pues se van a cuidar ellos mismos a sí mismos. O sea, no hay un respaldo de independencia y es lo que ponen en el primer mensaje al pueblo de México. Vamos a la independencia, autonomía y la especialidad técnica. Con ustedes, señores, bien empezamos. Sí, es terrible. La verdad es de que deja muy mal sabor de boca. Tenemos que exigir todo el tiempo procedimientos más claros. O sea, ellos dicen ahí en un parrafito, dicen, no va a haber opacidad. Ok, entonces necesitamos esos procedimientos. No podemos dejar a que hagan estos mensajitos porque esos mensajes lo único que es pan y circo. Necesitamos procedimientos claros. A ver, ¿cómo vas a demostrar tu transparencia? ¿Cómo vas a demostrar el gasto? ¿Cómo lo vas a hacer público? Si tienen todos privados, ¿cómo los eligieron? ¿Quiénes están de jueces? ¿Cómo estamos haciendo para demostrar que tienen la capacidad? Y si no la tienen, que se vayan desde este momento, porque no tenemos tiempo para esperar a ver si la prenden en 20 años, 30 años, que toma volverse un juez, magistrado, ministro, ¿no? O sea, esa experiencia, digo, nos vamos a ir antes de México, es decir, nos vamos a morir o nos va a pasar muchas cosas antes de ver si los jueces obtienen la experiencia o no. Necesitamos saber quiénes ya la tienen, ¿no? Pero bueno, encantado de tener esta plática. Creo que con esto comenzamos y pues a seguir viendo qué nuevos acuerdos nos generan, qué nuevos fallos empiezan a tener los jueces del bienestar, la Corte del Bienestar, ver cómo va caminando el Poder Judicial y por este lado empezar a exigir que se haga un poder profesional. Pero bueno. Muchas gracias, Pavich, por esta oportunidad de platicar y de estos temas que son súper interesantes y como mexicanos, tú, yo y todos los que nos escuchen, a vigilar, a transparentar y tú y yo estando pendiente de todo lo que va a surgir, véanos porque aquí estaremos pendientes para seguir platicando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Bye. Hasta luego.